Tremenda esta información porque si bien, Rolando, tú también nos lo has explicado, no es una enfermedad con gravedad mortal, sí que no sabemos qué secuelas deja a largo plazo, pero lo interesante aquí es ver que aunque existe un protocolo para atender los casos de viruela del mono, lo importante es que también exista un protocolo para evitar que estos casos existan. Exactamente. Hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo en medio de un rebrote de contagios de coronavirus a nivel mundial. Está pasando en todo el mundo. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud un poco, me imagino, es está atenta a que vayan a coincidir más de una epidemia en algunos países, en un fenómeno que se llama sindemia, donde tienes varias enfermedades circulando, enfermedades de propagación rápida. En el caso de Perú, por ejemplo, o sea, tienes coronavirus en cifra de aumento, tienes casos de viruela del mono en cifra de aumento. En Colombia, por ejemplo, hay coronavirus, hay casos de viruela del mono, ya son algo de 15 casos más o menos, pero también tienen cifras altas de dengue. Correcto. Entonces son muchas situaciones que pueden poner en peligro el sistema sanitario de un país. La Organización Mundial de la Salud ha declarado precisamente una emergencia y están evaluando qué medidas se pueden tomar. Una de las que están contemplando es restringir los viajes de las personas que se hayan contagiado, que hayan estado en contacto con otras personas contagiadas, y lógicamente tiene también un impacto en la economía, ¿no? Ahora, me parece, sobre lo que tú comentas, ¿no? Esa posibilidad de restringirse. Finalmente hay también un asunto vinculado a cada persona. Es decir, como esta enfermedad no es como en la COVID, que habían asintomáticos que podían no reconocer que tenían la enfermedad porque no tenían ningún síntoma. En este caso es diferente. La persona comienza a tener alguna sintomatología que le permite saber que es probablemente contagiado y que puede contagiar, pero parece que todavía no solo hay desconocimiento, sino que no hay mucha intención de evitar contagiar a más personas. Claro, puede ser desidia, puede ser falta de información, puede ser irresponsabilidad también, porque si tienes ya más de 200 casos y que son visiblemente contagiosos, una persona que se infecta de viruela del mono es visible lo que tiene, no es como tú bien mencionas el caso de coronavirus que había asintomáticos. Esas personas que se contagian no están teniendo cuidado, no se están cuidando de no contagiar a otras personas, sino están saliendo, están haciendo su vida como si nada y están contagiando a otras personas. Por eso la cifra está avanzando tan rápido. En nuestra región, por ejemplo, Brasil lidera la cifra de contagios de toda América Latina. Tienen 450 casos de viruela del mono. Es el doble de lo que tiene Perú. Pero hay que tener en cuenta que Brasil tiene 212 millones de habitantes, 7 veces más. Entonces, si tienen 7 veces más habitantes y el doble de casos, o sea, nosotros tenemos 33 millones de habitantes, pero más de 200 casos. Entonces, ahora, estamos manejando las cosas mal. ¿Qué se podría hacer, no? Se ha hablado de esta enfermedad en otros momentos y uno se pregunta, en todo caso, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué están haciendo naciones en otras partes del mundo que han tenido los primeros casos, por ejemplo? Por ejemplo, Estados Unidos y varios países de Europa ya comenzaron a vacunar a la población de riesgo. Personas mayores, personas que tienen enfermedades de la piel, personas que tienen enfermedades o condiciones que debilitan su sistema inmune, o sea, personas inmunodeprimidas. Por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes que tienen diferentes condiciones y que pueden contagiarse y pueden presentar complicaciones, o sea, pueden morir derivado de eso. Eso es prevenir, Rolando. Así es empezar a tomar precaución ante lo que puede ocurrir. Correcto. Entonces, nos queda la duda, en nuestro país, ¿qué medidas se están tomando? Eso. Finalmente no queremos que se llegue otra vez a un colapso de hospitales. Así es. Dentro de este tema, Ecuador confirmó su tercer caso de viruela del mono y hay 6 personas en observación por sospecha de contagio. Las autoridades sanitarias de Ecuador están evaluando ya medidas para evitar un disparo de los contagios. Ese lunes, las autoridades del Ministerio de Salud tienen previsto anunciar las medidas sanitarias para tratar la enfermedad, porque ya son 3 los casos de viruela del mono en Ecuador. El primero se confirmó el 6 de julio. Se trató de un hombre de 30 años. El segundo se anunció el 19 de julio. El contagiado fue un joven de 27 años. Y el tercer caso se confirmó este sábado. Se trata de un paciente de 30 años. Los 2 últimos son de Quito, pero han tenido contacto con personas de Guayaquil. Así lo describe el subsecretario nacional de Vigilancia de Salud. Es un ecuatoriano de más o menos 30 años que reside en la ciudad de Quito, que no tiene antecedentes de salida del país y que eventualmente tuvo algún tipo de movilización hacia la ciudad de Guayaquil. Precisamente estamos investigando los contactos para descartar que sea parte del mismo grupo del primer caso. 6 personas están en el cerco epidemiológico por el último infectado.
Al momento no existe un contagio comunitario porque las fuentes de contagio al parecer son personas extranjeras que ya no están en este momento en el país. El epidemiólogo Francisco Córdoba aclara las formas de contagio. Es una enfermedad que se transmite por contacto directo con una persona infectada. Se transmite a través de fluidos. Puede ser tos, puede ser lágrimas, puede ser también por contacto sexual, pero no es una enfermedad de transmisión sexual de manera directa. Además, se resalta la importancia de reforzar las medidas de prevención ante los problemas del sistema de salud que enfrenta el gobierno. Si hay mayores infectados, hay mayor desgaste del personal de salud, hay menos armas con que enfrentar patologías y a la larga se nos puede descontrolar todo. Esto es un tema de prevención absoluta. Hasta el momento 80 personas han sido evaluadas por sospecha de viruela del mono. Claro, este título, ¿no? o esta denominación de emergencia internacional a todos nos trae el mal recuerdo de el inicio de la pandemia por la COVID, el encierro, las restricciones y el perjuicio económico, pero es importante recordar que es una, digamos, una aseveración que se hace con la intención de que las naciones tomen algunas medidas para que se evite que haya un colapso sanitario. Rolando, ¿qué es lo que ocurrió también con la COVID? Así es, justamente este pedido de la Organización Mundial de la Salud era ver qué medidas iban a tomar los países, o sea, qué es lo que tienen que hacer. Sí. ¿Por qué en algunos países ya se está haciendo algo y por qué otros países simplemente están esperando, declarando una emergencia? Bueno, vamos a declarar una emergencia sanitaria, pero ¿qué es lo que implica eso? O sea, ¿qué medidas implica declarar una emergencia sanitaria? Sí. Empezar a vacunar, aplicar cercos epidemiológicos, aplicar pruebas. No se sabe, o sea, eso ha quedado en una nebulosa en la que nadie explica muy bien qué es lo que está pasando. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hoy las autoridades sanitarias tienen prevista una conferencia de prensa, probablemente durante la tarde, para informar qué medidas van a tomar. Obviamente porque son conscientes que si la cifra de contagios se desborda, su capacidad hospitalaria no va a poder darse abasto para atender a los pacientes. La gran pregunta es, ¿en Perú estamos preparados para un brote masivo de viruela del mono? De hecho, es importante recordar que a la fecha todavía hay atenciones, operaciones que siguen retrasadas desde el año 2020 porque la pandemia ocasionó un colapso sanitario que no permitía que te atiendas de nada más que no fuera COVID. Y la idea es tomar medidas de precaución para evitar que eso vuelva a ocurrir y no haya, digamos, otra vez prácticamente un cierre de hospitales restringido a 2 enfermedades. Así es importante por eso, como hemos mencionado muchas veces, ver qué medidas se están tomando en otros países para ver qué cosas podemos aplicar en nuestra realidad. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque el Papa Francisco inició las actividades de la llamada Gira de la Penitencia en Canadá.